Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. No quise decirle nada a Javier, bastaba con que mencionara a su madre para que su rostro cambiara y sus palabras se volvieran cuchillas. Cada conversación sobre Teresa terminaba con gritos, culpas cruzadas y portazos que retumbaban en el silencio de nuestro apartamento. Yo sabía que ella significaba mucho para él, pero también sabía que algo se había roto entre ellos desde hacía años, una herida que ninguno quería tocar. Por eso, esta vez decidí callar, tragarme la preocupación y actuar por mi cuenta. Sentía que si esperaba su permiso, podría ser demasiado tarde. Dijo que no tenía tiempo para visitarla, que ya estaba perdida, como si su madre fuera un objeto extraviado en el pasado. Lo dijo con esa frialdad que últimamente le temblaba en la voz, una mezcla de rabia contenida y vergüenza que no terminaba de entender. Alegó reuniones, trabajo, problemas financieros, cualquier cosa que lo alejara del deber que lo llamaba desde ese pueblo olvidado. Yo lo escuchaba en silencio, sin contradecirlo, porque sabía que cualquier intento de hacerlo entrar en razón solo avivaría su enojo. Pero por dentro, algo en mí empezó a hervir, una certeza: no podía dejar a Teresa sola. Pero yo no podía dormir sabiendo que la mujer estaba sola en aquel pueblo de Toledo, con el frío entrando por las rendijas de las ventanas y el silencio comiéndosela poco a poco. Cada noche me acostaba con el pecho apretado, imaginando su figura encorvada buscando pastillas vencidas en la alacena o encendiendo la estufa con miedo a que se apagase. Aunque nunca me lo dijo, yo sabía que Teresa desconfiaba del mundo y que la soledad era su peor castigo. Me preguntaba si tendría algo caliente para cenar, si alguien la habría llamado en días, si seguía saliendo al jardín a cuidar sus rosales. Y cuanto más lo pensaba, más me dolía no haber hecho nada antes. Intenté llamarla varios días, pero nadie contestaba al teléfono fijo, ese aparato viejo que colgaba junto al calendario del año anterior. Lo hacía siempre a la misma hora, como una rutina sagrada que me llenaba de ansiedad y frustración. Dejaba sonar hasta que la línea cortaba sola, con ese pitido hueco que me taladraba los oídos. Pensé que tal vez estaba durmiendo, o que había salido a por pan, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Teresa era puntual, maniática del orden, y jamás habría dejado de responder sin razón. Preparé una cesta con pan, leche, medicinas y algo de sopa casera, como si con eso pudiera devolverle un poco de calor y presencia humana. Lo hice sin pensar demasiado, movida por una mezcla de instinto y cariño que ya no sabía si era por ella o por mí misma. Mientras envolvía cada cosa con cuidado, me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de urgencia. No podía seguir esperando a que Javier reaccionara, ni a que el teléfono sonara de vuelta. Esa mujer había sido parte de mi vida y no merecía ser olvidada. Conduje más de 2 horas por la carretera secundaria mientras anochecía y el cielo se teñía de un gris pesado que presagiaba tormenta. Los árboles a los lados del camino parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran impedirme el paso, pero no frené. Con cada kilómetro que avanzaba, el nudo en mi estómago se apretaba un poco más, empujado por el presentimiento de que algo estaba muy mal. Apenas había tráfico y el silencio del coche solo era roto por el golpeteo del motor y mis pensamientos. Miraba el reloj cada 10 minutos, como si el tiempo pudiera darme respuestas. En cada curva recordaba cómo Teresa me abrazaba al principio del matrimonio, con esa mezcla de desconfianza y ternura que solo una suegra sabía expresar. Al principio me costó entenderla, pero con los años aprendí a leer sus silencios, sus gestos secos que a veces escondían cariño. Me había ofrecido su casa como refugio cuando discutía con Javier, y en más de una ocasión compartimos un café sin necesidad de hablar mucho. Pensé en sus manos arrugadas, en su forma de decir mi nombre bajito, como si le pesara. Y en ese momento, comprendí que no podía dejarla a su suerte. Después, todo cambió, dejó de hablarme cuando Javier empezó a beber y a mentir, como si yo también fuera culpable de sus decisiones. Teresa se volvió más fría, más ausente, y cada visita se transformaba en un ritual incómodo donde apenas cruzábamos palabras. Yo intentaba mantener el puente, pero cada intento terminaba en un muro invisible que ella se negaba a derribar. A veces me preguntaba si había dejado de quererme, o si simplemente se había rendido a la tristeza.
Pero aún así, en lo más profundo, no podía odiarla. El GPS perdió la señal antes de llegar. Seguí por intuición, como si los años de visitas me hubieran tatuado el camino en la memoria. Los faros del coche apenas iluminaban los baches del sendero, y la niebla comenzaba a caer sobre los campos como un velo espeso. El paisaje me resultaba familiar y extraño a la vez, como si algo se hubiera roto desde la última vez que pasé por allí. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Una vieja casa de piedra, con las persianas medio caídas y la luz del porche encendida, apareció al final del camino como un fantasma que no esperaba. Me detuve frente a la verja oxidada y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de octubre. La fachada estaba igual, pero había algo en el aire, algo denso, como si la casa misma respirara con dificultad. Apagué el motor y me quedé unos segundos observando, esperando ver una sombra moverse tras los cristales. Pero no se movía nada. Solo el silencio. El coche de Javier estaba aparcado fuera, con las luces apagadas y una capa de polvo reciente sobre el capó, como si llevara allí más tiempo del que debía. Me quedé quieta al verlo, con una punzada en el estómago que me hizo dudar de todo lo que creía saber. Él me había jurado que trabajaría todo el fin de semana en Madrid, que no tenía intención de ir al pueblo. Bajé del coche despacio, mirando a mi alrededor, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Aquello ya no era solo una visita, era el principio de algo que no entendía. Se suponía que él estaba en el trabajo en Madrid, encerrado en la oficina de siempre, con llamadas, papeles y excusas para no estar presente. Había sido claro, incluso molesto, cuando insinué que debería llamar a su madre o pasar a verla. Por eso, encontrar su coche allí, en mitad de la nada, con la casa en penumbra, me descolocó por completo. Mi primer pensamiento fue que quizás había venido antes que yo, con buenas intenciones. Pero algo en mi pecho gritaba que no era así. Pensé que quizás había venido antes que yo, pero sin avisar, tratando de reparar el abandono en silencio, como una forma de redención que no necesitaba testigos. Me aferré a esa idea mientras avanzaba hacia la puerta, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero los pasos se me hacían pesados y la cesta temblaba en mis manos como si ya supiera lo que iba a encontrar. No era normal que no me hubiera dicho nada, ni siquiera un mensaje. Y conociéndolo, eso no era casualidad. Empujé despacio la puerta y llamé, «Teresa», con la voz baja, cuidando de no parecer intrusa, aunque algo en mí sentía que ya lo era. La puerta crujió con un sonido largo y áspero que me hizo estremecer, como si la casa se quejara por ser molestada. Dentro, todo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz que entraba del porche. No se escuchaba nada, ni pasos, ni voces, ni el sonido de la radio que Teresa solía tener encendida todo el día. Me adentré unos pasos, conteniendo la respiración. Dentro, el aire estaba frío, a medicamento viejo y polvo, una mezcla espesa que se pegaba a la garganta y me obligaba a respirar por la boca. Olía a encierro, a abandono, a vida detenida por la mitad. La casa no parecía vivida, sino detenida, como si su dueña hubiese salido hace meses y nadie se hubiese atrevido a tocar nada desde entonces. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, rompiendo el silencio con ecos lejanos. Sentí que no estaba sola, pero tampoco acompañada. Escuché a alguien hablando por teléfono en la cocina, una voz baja, masculina, con ese tono forzado que uno usa cuando quiere parecer tranquilo sin estarlo. Me detuve en seco, con la cesta apretada contra el pecho, reconociendo al instante aquel timbre que conocía desde hacía años. Era Javier. Hablaba con alguien, no supe con quién, pero lo hacía en susurros tensos, como si temiera ser escuchado. Avancé un poco más, pegada a la pared, hasta que pude ver su silueta a contraluz. Era Javier, con el móvil pegado al oído y la espalda encorvada sobre la encimera, como si cargara un peso invisible. Vestía la misma chaqueta con la que había salido esa mañana de casa, pero su rostro estaba distinto, más pálido, más crispado. No me vio, y por un instante pensé en dar un paso atrás y salir corriendo, fingir que no había llegado aún. Pero mis pies no respondieron.
La sorpresa se convirtió en una especie de vacío en el pecho, una certeza que me golpeó sin palabras. Algo estaba terriblemente mal. Decía, sí, todo está hecho, pero no se lo digas aún. El testamento cambia esta semana. Cada palabra caía como una piedra en un pozo profundo, abriendo grietas que no sabía si podría cerrar después. Lo decía con calma, como quien habla de una tarea cumplida, sin remordimiento ni duda. Mi cuerpo se tensó al instante, y sentí la sangre subir a la cabeza con un zumbido sordo. ¿Qué estaba haciendo con el testamento? ¿A quién se refería? ¿Por qué no quería que lo supiera? Las preguntas empezaron a latirme en las sienes. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, con el corazón golpeando en la garganta y un sudor frío bajándome por la espalda. No podía entender lo que acababa de escuchar, pero sabía que no debía estar allí, que si me descubría, todo cambiaría. Y sin embargo, tampoco podía moverme, ni siquiera parpadear. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, atrapado entre el miedo, la incredulidad y una rabia que apenas comenzaba a despertar. Lo que acababa de escuchar era más que grave, era una traición. Cuando colgó, se sirvió un whisky como si nada, con la misma rutina con la que lo hacía en casa, como si aquella conversación no hubiera existido. Se apoyó en la encimera, dio un sorbo largo y soltó un suspiro que parecía arrastrar meses de tensión. Yo seguía ahí, detrás del marco, conteniendo el aire, deseando desaparecer. Él no sabía que lo había escuchado todo, y ese pequeño margen de ventaja era lo único que me mantenía de pie. El silencio entre nosotros, aún sin haberse roto, ya había dicho demasiado. Entré sin hacer ruido y lo llamé. Se giró sobresaltado, con el vaso a medio camino de la boca, y por un segundo su rostro se descompuso como si hubiese visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?», murmuró, tratando de recuperar el control, pero sus ojos lo traicionaban. Yo sostenía la cesta como si fuera un escudo, aunque lo que de verdad necesitaba era una respuesta. El aire entre nosotros era espeso, lleno de cosas no dichas y de una tensión que ya no podía disimularse. «He venido a traer comida a tu madre», dije, con la voz firme pero el corazón latiéndome con fuerza, mientras sus ojos buscaban una salida en mi rostro. No quería que sospechara que había escuchado nada, aunque mi cuerpo entero gritaba lo contrario. Él desvió la mirada, tragó saliva, y volvió a servirse whisky con la mano temblorosa. Asintió, como si creyera mi excusa o como si prefiriera fingir que la creía. Pero ambos sabíamos que ese encuentro no tenía nada de casual. «Se la llevaron al hospital esta mañana», respondió rápido, demasiado rápido, con una urgencia que no coincidía con la calma de quien está diciendo la verdad. Me miró de reojo, como esperando medir mi reacción antes de decir algo más. Yo mantuve la expresión neutra, aunque dentro de mí las piezas empezaban a moverse con violencia. «¿Y no me avisaste?», pregunté, controlando el tono, sabiendo que cualquier palabra mal colocada podía hacerlo cerrarse por completo. «Pensé que estabas ocupada», dijo, bajando la mirada. «¿Qué hospital?», pregunté sin rodeos, cruzando los brazos, ya sin fingir demasiado mi desconfianza. Su respuesta tardó unos segundos que pesaron como plomo, balbuceó algo ininteligible, luego dijo que no recordaba el nombre. Javier nunca fue bueno improvisando, y ese día menos que nunca. Me miró como quien suplica que no le hagan más preguntas, pero yo ya no estaba para juegos. Lo que estaba en juego era una vida, y quizás también la verdad sobre muchas otras cosas. Noté su respiración corta y las manos temblando mientras apoyaba el vaso en la encimera, derramando un poco del líquido sin darse cuenta. Se frotó la nuca, caminó de un lado a otro como un animal acorralado, y empezó a hablar de papeles, médicos y llamadas que nunca sonaron. Cada palabra que salía de su boca lo delataba más. No sabía si me mentía por protegerse o porque ya no distinguía la verdad de sus propias invenciones. Pero su nerviosismo era una confesión muda. Había documentos sobre la mesa y una carpeta notarial abierta, como si hubiera estado trabajando en algo importante justo antes de mi llegada. Me acerqué despacio, mientras él intentaba ponerse entre mí y los papeles, pero ya era tarde. Alcancé a ver firmas, números y una hoja que llevaba un sello oficial.
Son solo cosas pendientes de mamá, dijo, tratando de sonar tranquilo. Pero yo ya no podía creer en nada de lo que saliera de su boca. Leí de reojo, notaría de Illescas, modificación de testamento, y sentí que el suelo bajo mis pies se movía. No dije nada, solo lo miré a los ojos y vi, por primera vez en mucho tiempo, miedo real en su expresión. Él retrocedió un paso, como si yo fuera la amenaza, como si el peligro ahora estuviera en mi conocimiento. Ese papel lo cambiaba todo, porque confirmaba que lo que escuché no había sido una pesadilla, sino un plan en marcha. Javier ya no podía esconderse. Entendí que estaba cambiando la herencia de su madre, que lo que quería no era cuidarla, sino asegurarse de quedarse con todo antes de que ella muriera. La frialdad de su estrategia me revolvió el estómago, ni siquiera esperaba a que ella partiera por causas naturales. Quería acelerar el final, borrar cualquier oposición, quedarse solo con los beneficios. Yo ya no era parte del matrimonio en su cabeza, era solo un obstáculo más. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo sin el menor remordimiento. «No tienes nada que hacer aquí», me gritó, arrebatándome la cesta con un gesto violento que no había visto en él antes. La sopa se volcó dentro, el pan rodó por el suelo, y sus ojos ardían con una furia que ya no sabía contener. «Esto es asunto de familia, no tuyo», escupió, como si yo no hubiera sido parte de esa familia durante años. Pero esta vez no retrocedí. Le sostuve la mirada, y en ese momento entendí que ya no tenía miedo de él. El frasco de medicinas cayó al suelo y se rompió durante el forcejeo, esparciendo los cristales y las pastillas como si fueran pruebas de un crimen. Ambos nos quedamos mirando el suelo, congelados, sabiendo que ese instante había cruzado una línea irreversible. Javier se agachó para recogerlas con manos temblorosas, pero yo me adelanté. Levanté una de las etiquetas aún legibles, intentando procesar lo que estaba viendo. Y lo que descubrí me hizo dar un paso atrás, con el corazón en la boca. Miré la etiqueta con atención, lorazepam uso controlado, y un frío seco me recorrió la espalda al darme cuenta de lo que eso significaba. No era un calmante cualquiera, era un sedante fuerte, recetado en dosis mínimas y bajo estricta vigilancia médica. El frasco estaba casi vacío y las pastillas desparramadas por el suelo parecían multiplicarse como una verdad que ya no podía negarse. Javier intentó quitármelo de las manos, pero lo aparté, con una firmeza que me sorprendió. Ese momento cambió todo, ya no era solo sospecha, era evidencia. «¿Qué haces con esto?», le pregunté, temblando, con la voz rasgada por la mezcla de rabia y pánico que me invadía. Él no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, como si buscara una excusa que aún no había inventado. Mi respiración era rápida, inestable, como si el aire se negara a entrar del todo. Empecé a imaginar escenarios terribles, Teresa sedada, indefensa, atrapada entre las sombras de su propia casa. Y por primera vez, temí que ya fuera demasiado tarde. «Son de mamá», dijo al fin, sin convicción, sin fuerza, sabiendo que esa mentira no iba a sostenerse más de unos segundos. Yo conocía la medicación de Teresa, y aquello no estaba entre sus tratamientos. Le lancé una mirada que no necesitaba palabras, y él dio un paso atrás, como si mi duda lo empujara físicamente. El silencio entre nosotros era un abismo, lleno de respuestas que él no quería dar y yo ya no podía evitar exigir. Y en ese vacío, comprendí que todo lo que me negaba a ver era cierto. Fui al dormitorio de Teresa, con el corazón latiéndome en los oídos y los pasos firmes, ignorando los gritos apagados de Javier detrás de mí. Empujé la puerta y lo que encontré fue un cuarto en desorden, como si alguien hubiera salido de allí a la fuerza. La cama estaba deshecha, la almohada en el suelo, y la ventana abierta dejaba entrar el aire frío de la noche. Las cortinas se movían lentamente, como fantasmas susurrando una verdad a medias. No había señales de ella, solo la ausencia, como un grito mudo en cada rincón. En el suelo, junto a la mesita de noche, había un pañuelo arrugado con restos de sangre seca, una mancha oscura que gritaba lo que nadie había dicho aún. Me arrodillé con cuidado, lo tomé entre los dedos y sentí como la piel se me erizaba hasta el cuello. No era mucho, pero suficiente para confirmar que algo violento había ocurrido allí.
Me giré lentamente hacia la puerta, esperando que Javier apareciera para explicarlo, para decir que había una razón. Pero el pasillo seguía vacío, tan vacío como su alma. «Te estás metiendo donde no debes», murmuró él desde el pasillo, con la voz baja pero cargada de una amenaza helada que me hizo apretar el pañuelo con más fuerza. Su sombra se proyectaba en la pared, recortada por la tenue luz del salón, y por un momento creí que era capaz de cualquier cosa. No me moví, no respondí, solo lo miré, sabiendo que si le mostraba miedo, ya había perdido. Aquella no era la voz de un hombre acorralado, sino la de alguien que sentía que aún tenía el control. Pero yo ya no estaba dispuesta a cederlo. Salí corriendo hacia el coche, con la cesta abandonada en el pasillo y el pañuelo aún en la mano, como si eso pudiera protegerme. Oí sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, y el pánico me quemó el pecho como un fuego salvaje. Tropecé con una piedra, pero no caí, me obligué a seguir, sabiendo que si me alcanzaba, no habría marcha atrás. Abrí la puerta del coche de un tirón y me encerré dentro, temblando mientras buscaba el móvil. El motor no importaba, lo que necesitaba era pedir ayuda. Marqué el 062, Guardia Civil. La voz que respondió fue firme, tranquila, profesional, pero tuve que hacer un esfuerzo enorme para hablar con claridad. Expliqué la situación con frases entrecortadas, intentando sonar coherente entre el miedo y la adrenalina. Posible sedación forzada, posible alteración de testamento, mujer mayor desaparecida, repetí, como si al decirlo en voz alta me creyera a mí misma. Me pidieron que no entrara de nuevo en la casa y que esperara fuera, en un lugar seguro. Apagué el coche y me quedé allí, en la oscuridad, temblando. Llegaron en menos de 20 minutos desde el cuartel de Consuegra, 2 patrullas con luces encendidas que rompieron el silencio de la noche como una promesa de justicia. Al verlos, Javier salió a la puerta fingiendo sorpresa, con los brazos alzados y una expresión que no engañó a nadie. Yo me acerqué a los agentes con el pañuelo aún en la mano, sin decir palabra, y uno de ellos lo tomó con guantes, ya entendiendo todo sin necesidad de explicaciones largas. Mientras me llevaban a un lado para tomar declaración, vi cómo otros entraban a la casa. Y supe que ya no había vuelta atrás. Entraron en la casa mientras yo declaraba fuera, bajo la lluvia fina que había comenzado a caer sin hacer ruido. Uno de los agentes me hizo preguntas rápidas y precisas, mientras otro revisaba mi móvil para confirmar la hora de la llamada. Dentro, se oían pasos, puertas que se abrían, muebles que se movían, y un perro del vecino que ladraba sin parar. Yo no podía dejar de mirar la puerta del cobertizo al fondo del jardín, medio oculta por la maleza. Algo dentro de mí decía que allí acabaría todo. Encontraron a Teresa en el cobertizo, desorientada y deshidratada, sentada en una vieja silla de madera, con la mirada perdida y las manos cubiertas de moretones. Un agente gritó «aquí» y todos corrieron hacia el fondo, mientras yo me quedaba paralizada, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. La mujer que había conocido era ahora una sombra pálida, frágil, sostenida solo por la fuerza de su voluntad. La cubrieron con una manta térmica y llamaron a la ambulancia al instante. Uno de los guardias me miró y dijo, llevaba días sin atención. Si no llega a venir hoy. La trasladaron al Hospital Virgen de la Salud, en Toledo, con luces de emergencia encendidas y un equipo médico que no dejó de trabajar ni un segundo. Yo lo seguí en mi coche, sin pensar, con las manos aún manchadas de barro y el corazón tambaleando entre el alivio y la rabia. Javier quedó retenido en la casa, esposado, mientras balbuceaba que todo era un malentendido, una exageración. Pero ya nadie le creía. Teresa, en la camilla, apenas podía hablar, pero apretó mi mano en cuanto me vio. Había sido sedada durante días con dosis mínimas de calmantes, mezcladas en los alimentos y en las infusiones que Javier le preparaba. Los médicos confirmaron que su estado no era fruto de una enfermedad ni de la edad, sino de una intoxicación progresiva y deliberada. Cada día estaba más débil, más dormida, hasta que dejó de levantarse de la cama. Cuando quiso reaccionar, ya no podía. La encerró en el cobertizo porque se había vuelto paranoica, pero en realidad era ella quien estaba viendo claro. Javier dijo que solo quería que descansara,
que su madre se ponía agresiva y él no sabía cómo manejarla. Confesó que le había dado calmantes, pero negó haber querido hacerle daño, repitiendo frases vagas como si con eso pudiera lavarse las manos. No sabía que le afectaría tanto, insistía, sin mirar a nadie a los ojos. Pero sus palabras ya no tenían peso. Todo el que había visto a Teresa entendía que aquello no era un error, era una elección. Los médicos confirmaron intoxicación intencional, y la Guardia Civil abrió una investigación formal por tentativa de homicidio y maltrato continuado. Registraron la casa entera, incluyendo cajones, ordenador personal y extractos bancarios. Cada detalle apuntaba a una planificación meticulosa, con movimientos calculados para apartar a Teresa y quedarse con todo. Yo fui citada a declarar como testigo directa, y por primera vez en mucho tiempo, hablé sin miedo. Sabía que mi voz podía salvar la verdad del silencio que tanto la había cubierto. Una semana después, se descubrió que Clara, su contable, estaba implicada, tras rastrear llamadas, correos y transferencias sospechosas. Ella había ayudado a redactar los documentos para la modificación del testamento, incluso había falsificado firmas bajo presión de Javier. Decía que lo hacía por amor, que creía en su versión de los hechos. Pero cuando fue interrogada, su historia se desmoronó en menos de media hora. No era amor, era codicia compartida. Entre los papeles, había movimientos bancarios a su nombre, cantidades importantes desviadas desde cuentas conjuntas a una cuenta personal en Valencia. Clara intentó justificarlas como pagos por asesoría, pero las fechas coincidían con los días en que Teresa estaba sedada. Todo cuadraba demasiado bien como para ser coincidencia. Habían vaciado lentamente los ahorros de una vida entera, mientras la dueña de ese dinero dormía en una silla olvidada. Era un robo disfrazado de cuidado. Javier intentaba quedar como único heredero de la casa y las tierras, eliminando cualquier referencia a su madre o incluso a mí. El documento fue redactado en la notaría de Illescas, con cita previa y presión sobre los empleados para que pasaran por alto ciertas irregularidades. La fecha coincidía con el día en que Teresa ya no se levantaba de la cama. Ella nunca firmó con conciencia plena, y eso bastó para invalidarlo. El notario, al revisar las cámaras, confirmó que la anciana apenas podía sostener el bolígrafo. Fiscalía presentó cargos por tentativa de homicidio y falsificación documental, con pruebas sólidas que no dejaban espacio para ambigüedad. La defensa intentó retrasar el proceso, pedir peritajes, alegar desequilibrio emocional de Javier, pero todo fue rechazado. Las declaraciones médicas, los documentos bancarios, mi testimonio y el de los agentes construyeron un caso inquebrantable. La jueza decretó prisión preventiva sin fianza. Y yo, al oírlo, respiré como si el aire volviera a mí después de semanas bajo el agua. Se celebró en el juzgado de Toledo 3 meses después, con la sala llena de periodistas, abogados y un silencio tenso que se podía cortar con los dientes. Javier entró esposado, pálido y demacrado, y evitó mirarme durante toda la audiencia. Clara lloró durante su declaración, aunque ya nadie le creía. Yo me senté firme, con la verdad entera en la garganta, y vi cómo cada pieza del castillo que construyeron se desmoronaba. El juicio duró 4 días, pero bastaron las primeras horas para entender que el veredicto estaba escrito desde antes de comenzar. Declaré como testigo y esposa, aunque ya había pedido el divorcio semanas antes, firmando los papeles en silencio, con una dignidad que me costó años recuperar. Relaté cada detalle con precisión, la visita al pueblo, la cesta con medicinas, la conversación escuchada desde la cocina. Cada palabra salía de mi boca como una liberación, como si al hablar me quitara capas de miedo, de vergüenza, de dolor. Miré al jurado sin bajar la vista ni una sola vez. Sentía que por fin mi voz tenía peso. Débil, pero firme, Teresa declaró desde una camilla habilitada en la sala, rodeada de enfermeros y con la mirada limpia, serena, como si no le temiera a nada. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cortaba el aire con una fuerza que ni el tiempo ni el veneno pudieron robarle. Mi nuera fue la única que vino a ayudarme, dijo, y la sala entera se quedó en silencio. Javier bajó la cabeza, derrotado, sin posibilidad de redimirse. Aquella frase lo condenó más que cualquier prueba.
Javier recibió 8 años de prisión por tentativa de homicidio y manipulación fraudulenta de documentos, con posibilidad de revisión a los 6. Clara fue condenada a 4 años por complicidad y falsificación, aunque su pena fue reducida por colaboración. No hubo lágrimas en la sala, solo un cierre amargo y necesario. Yo salí del juzgado con una mezcla de alivio y vacío, sabiendo que nada devolvería lo perdido. Pero también sintiendo que, por fin, alguien me había escuchado. Teresa cambió su testamento a mi nombre antes de morir, dejando la casa del pueblo, una pequeña cuenta de ahorros y unas cartas manuscritas que guardaba en una caja de madera. Lo hizo sin avisarme, sin buscar agradecimientos, como un acto final de confianza que me dejó sin palabras. Cuando me llamaron del despacho del notario, creí que era un error. Pero al leer su letra, supe que no lo era. Tú estuviste cuando nadie más lo hizo, había escrito. Fue un día gris, apenas 3 personas acudieron al cementerio, yo, el médico del hospital y una vecina que le cuidaba los rosales en primavera. No hubo música, ni flores caras, ni discursos largos. Solo silencio, lluvia suave y el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd. Me quedé hasta el final, con un paraguas prestado y el corazón pesado, despidiéndome en silencio de una mujer que me dio más fuerza con su último gesto que muchos en vida. No lloré por Javier. Lloré por la familia que nunca tuvimos, por los años vividos entre dudas, por el amor que se convirtió en costumbre amarga. Recordé nuestras primeras risas, nuestros viajes, nuestras promesas, y me dolió saber que todo fue devorado por la ambición. Intenté perdonarlo, por mí más que por él, pero no pude. Algunas traiciones no se curan con el tiempo, se entierran con dignidad. Vendí la casa del pueblo y abrí una pequeña tienda en Alcalá de Henares, un local modesto con estanterías de madera y olor a pan recién hecho. Los primeros meses fueron duros, pero cada cliente que entraba me recordaba que la vida puede renacer desde el polvo. Le puse el nombre de Teresa a la tienda, sin apellidos, solo eso, como un homenaje silencioso. Allí encontré paz, rutina, una especie de redención cotidiana. Y por fin, un lugar que sentía mío. A veces, los clientes mayores me recuerdan a Teresa y su forma dulce de hablar, su manera de corregirte sin herirte, su forma de mirar sin juzgar. Me sorprendo repitiendo frases que eran suyas, gestos que creía olvidados, detalles que solo se notan cuando el ruido desaparece. No sé si es nostalgia o gratitud, pero me acompañan sin molestar. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Aprendí que la calma no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Un mes después recibí un sobre del abogado de Teresa, con su letra escrita en tinta azul sobre papel antiguo, doblado con cuidado. Si estás leyendo esto, es porque no me equivoqué contigo, empezaba la carta, y al leerla, sentí como si ella volviera a sentarse frente a mí, con una taza caliente entre las manos. Contaba anécdotas, hablaba de sus miedos, de las cosas que no se atrevió a decir en vida. Y me dio las gracias. No por cuidar de ella, sino por no rendirme. Gracias por no abandonarme. El bien siempre vuelve, escribió al final de la carta, con una caligrafía temblorosa, pero firme. Aquella frase se me quedó grabada en la piel, como un mantra que repetía sin darme cuenta. No era una promesa, era una verdad dicha desde el dolor, pero con esperanza. Cerré la carta con las manos temblando, y por primera vez desde que todo comenzó, lloré sin rabia. Solo con amor. Entendí que el amor no se mide por la sangre, sino por los actos, por estar cuando todos se van, por mirar a alguien roto y no apartar la mirada. Durante años, busqué validación en una familia que me empujaba al margen, creyendo que el deber era suficiente. Pero fue en medio del desastre donde descubrí mi valor, no como esposa, ni como nuera, sino como ser humano. Amar no es aguantarlo todo, es saber cuándo decir basta sin dejar de cuidar. Y esa fue mi verdadera herencia. Aquel día, al cruzar la puerta de esa casa, perdí un matrimonio, pero recuperé mi dignidad. No fue una victoria limpia, ni un final perfecto, pero sí justo. En medio del miedo, de la oscuridad y del abandono, encontré claridad, propósito y una voz propia que nunca más volveré a callar.
Hoy camino sin miedo, con las manos vacías pero el corazón lleno. Porque a veces, solo cuando todo se rompe, descubrimos quiénes somos de verdad.